Bueno, gente, hoy vamos a hablar de la conversión AD o conversión analógica digital. Bien, como es sabido, la mayoría de variables que se pueden medir eh, en la naturaleza tienen un carácter analógico, es decir, varían con respecto al tiempo. Casos tales como podría ser la temperatura, que es el ejemplo más fácil de conversión AD que se da. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos trabajar con una señal, de carácter analógico y la queremos trabajar en, por ejemplo, caso más común y más usado, un microcontrolador, lo que tenemos que hacer es un proceso que se llama AD. Como hacer nosotros no lo tenemos que hacer, lo va a hacer el micro. Pero bueno, si hay que entender qué es lo que el micro hace, o el dispositivo hace en realidad, no el micro, no necesariamente el micro, sino el dispositivo en general. Bien, ¿cómo es el tema de la conversión AD? ¿Qué es la conversión AD? La conversión AD podemos definirla como un sistema electrónico que toma una señal variable en el tiempo y la convierte en una señal digital que va a tener un peso binario, después lo voy a explicar un poquito más práctico, que va a estar en concordancia con el valor relativo de la señal de entrada. Entonces podemos imaginar esto. Tenemos una caja que tiene dentro de la caja, no importa, tiene una entrada en donde acaba de entrar una señal que va a variar en el tiempo. Esto es una señal que varía en el tiempo, sí, está mal dibujada, pero imagínense que es una señal que puede variar en el tiempo. No es alterna. A ver, uno dice, alterna, no, alterna no. No se usa alterna. Bien, este es el conversor AD. Conversor AD, conversor analógico digital. Bueno, no toca acá. Digital. Bien. Y a la salida voy a tener una señal binaria. ¿Cómo una señal binaria? Básicamente podríamos decir que tenemos, a la entrada tenemos esto y a la salida tenemos esto. Más o menos, ¿no? Estos puntos, así muy precariamente dibujados, representan esta señal traducida en valores digitales. Estos son bits. Cada bit va a tener un peso distinto. Y cada peso, por así decirlo, va a tener un valor distinto. Si sumamos todos estos valores, nos va a dar aproximadamente igual a la señal que tenemos a la entrada. Visto de otra forma, nosotros tenemos, bueno, tenemos nuestro conversor AD, la entrada, que ya les digo, esto no es alterno, parece que puedes decir, le pongo una senoidal acá, el enchufe y listo, no, ni se les ocurre hacer eso. Tenemos a la salida una palabra de una cantidad n de bits. Bien, cada bit en una palabra digital, nosotros sabemos que cada bit tiene un peso, tal que acá tenemos el bit menos significativo, LSB en inglés, o Least Significant Bit, y MSB, Most Significant Bit. Bit más significativo, bit menos significativo. Es decir, este bit va a tener más peso que este. Y el peso va a ir aumentando de forma gradual, digamos. Bien. Entonces, la idea en síntesis. Tenemos una señal acá que puede variar en el tiempo. Es decir, puede variar, no tiene dos valores fijos de tensión, sino que puede variar en un instante de tiempo un volt, en otro instante puede valer 2, en otro instante puede valer 0,5, por ejemplo, ¿no? Para decir valores random, aleatorios. Y a la salida, esto se traduce en una palabra binaria, que ya les digo, va a tener un peso y de acuerdo a ese peso y a otro parámetro,
voy a saber determinar cuál es el valor de la entrada. Aproximadamente estoy hablando, porque esto va a tener un error que va a depender de la cantidad de bits, va a depender de algo que es lo que voy a hablar ahora, que se llama la tensión de referencia. Pero bueno, la tensión de referencia, digamos, la podemos definir como una tensión, la mínima tensión a la cual yo le ingreso el microcontrolador o al dispositivo X, a esa caja negra que yo le estoy hablando, es esto, digamos, y va a cambiar en un bit la palabra de salida. Es decir, si yo le pongo una tensión mínima, o sea, la que yo después la voy a calcular, pero yo le pongo una tensión muy chica, que va a ser la tensión mínima. No necesariamente tiene que ser chica. Yo digo que chica porque es una valor muy chico, y cuanto más chico sea, mejor. Bien, yo le pongo una tensión muy chica a la entrada, y esa tensión chica que le puse a la entrada va a hacer que esta palabra varíe en un bit. Es decir, es la mínima tensión que le puedo poner para que esto actúe. Es eso, en resumen. Si yo le pongo menos de esa tensión, no va a andar. Yo le pongo más, va a andar y va a tener un valor máximo, obviamente. Si yo no le puedo poner 15.000 volts acá. Por supuesto que no. Bien. En un microcontrolador, por lo general, la tensión máxima que puede entrar acá son 5 volts. Por lo general, en un Arduino, en un PIC. Bien. Entonces, ¿qué es la tensión de referencia? Ya les digo, la mínima tensión que yo le puedo ingresar acá para que esto actúe. ¿Cómo se calcula? Es, por lo general, voltaje de alimentación VDD sobre el número de bits de resolución del conversor. Esto es otro parámetro a tener en cuenta para dar la resolución al conversor. Es el largo que puede tener la palabra a la salida. Cuantos más bits tenga, mejor. Va a ser más precisa la conversión. Por lo general, actualmente, en la mayoría de los microcontroladores tenemos 10 bits o 2 a la 10. Y acá tenemos una tensión de referencia de 5 volts. Los micros tienen la posibilidad de cambiar esa tensión de referencia. Hay un pin en que yo le puedo poner una tensión distinta a estos 5 volts y trabajar con esa tensión de referencia. Dependiendo de la cantidad de bits, puede servir, puede terminar en una mayor resolución o una menor. Por lo general, se trabaja con estos 5 volts, no se toca, al menos que se quiera una mayor resolución. Como el microcontrolador no tiene digamos, un dominio, un rango de tensión limitado, no le podemos poner más de 5 volts porque lo quemamos, más de 5,5 por lo general. Lo que se hace es, se usan, ya vienen modulitos que son AD, que tienen una precisión muy buena, o sea, una precisión, sí, una resolución muy buena, es decir, la cantidad de bits es mucho mayor que la que te ofrecen los microcontroladores en general, que son de 10. Y a su vez nosotros podemos setear esta tensión de referencia a una tensión que nos convenga inclusive. Y creo que no sé bien cómo se comunicarán con el micro, pero debe ser comunicación, aún con el tipo de comunicación serie. Pero bueno, la mayoría de las veces se trabaja con el mismo ADC del micro porque anda bien y es fácil de usar. No hay que complicarse la vida con otros integrados, protocolos de comunicaciones ni nada por el estilo. Bien, si nosotros hacemos esta cuenta nos va a dar 4,88 milivolts. Es decir, que cada vez que yo le ingrese a la salida 4,88 milivolts, la salida, dije la entrada, perdón, a la salida voy a tener un cambio de esta palabra. Tan sencillo como eso. ¿Cómo hacer teniendo esta palabra, viendo esta palabra, para saber qué tensión tenemos en la entrada? Básicamente esta palabra va a ser un número que esté entre 0 y 1024. Entre 0 y 1023. Si nosotros, por ejemplo, por decir un caso, tenemos la palabra vale 512, es decir, tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto está en base 2, por supuesto. Si yo lo paso a decimal, tengo 512, también en base 2. Perdón, base 10, decimal. Si yo a esto lo multiplico por 4,88 milivolts,
me va a dar igual, aproximadamente igual, a 2,5 volt. Entonces, así yo sé que en la entrada tengo la mitad de la tensión de referencia o la mitad de la tensión de alimentación máxima que le puedo poner, por ejemplo, a un Arduino, por ejemplo. Es tan sencillo como eso. Bueno, básicamente es esa la conversión analógica digital, no hay mucho más que decir. También existe el proceso inverso, que es la de digital a analógico. Pero bueno, eso por ahí ahora no viene al caso, ahora no es tan importante, ni por el momento yo ni siquiera lo he usado, hasta ahora no he hecho nada que requiriera hacer este proceso, pero a la inversa. Bueno, ¿qué más? Algo más que les quiero comentar. Bueno, por ejemplo, no sé, cuando ustedes hacen un sensor de temperatura con por ejemplo, un LM35, que es un sensor muy conocido de temperatura, está bueno este integrado porque tiene una salida muy lineal, tiene una curva de salida muy buena, así, no es una curva, en realidad casi les diría que una recta, está muy bueno. Un poco caro tal vez, pero bueno, si mejor es el sensor, más caro va a ser. Bueno, esta tensión de salida se le ingresan a la entrada analógica de su micro. In quiere decir analog in o entrada analógica en inglés. Bien. Y a la salida, bueno, el micro internamente va a hacer esto que yo les dije. Y a la salida ustedes pueden, en un display, acá estoy poniendo un LCD, pero puede ser un 7 segmentos, no necesariamente tiene que ser un LCD, pueden leer la temperatura que está haciendo en el ambiente que ustedes pongan en el dispositivo. Obviamente que acá esto tiene digamos, una relación que no me acuerdo cuál era, que ustedes la tienen que programar acá. Sí, no es que ustedes, o sea, esto les da directamente la salida de temperatura en grados, le va a dar una tensión que, si mal no lo recuerdo, creo que son 10 milivolts. Y esto es buenísimo porque estos 10 milivolts, trabajando a 5 volts acá como tensión de referencia, tenemos que el mínimo es 4,88 milivolts. Como esto va a dar saltos de 10 milivolts, ustedes no van a tener que hacer más que conectar la salida acá. Y les va a funcionar. Si ustedes usan otros sensores con una salida más chica de tensión, más chico que esto, van a tener que usar seguramente un amplificador operacional. Un amplificador de instrumentación. Pero bueno, ya estamos metiendo en algo un poquito más pesado. Pero bueno, esto es todo lo que podemos hablar en forma básica de esto. No vale la pena complicarse mucho más. En los próximos videos voy a tratar de hacer un proyecto con una D, pero no con un micro. Va a ser una D, digamos, casero, porque es un proyecto bastante viejo, de un voltímetro, que no trabaja, ya les digo, no con un microcontrolador. Yo sé que lo más fácil sería usar un microcontrolador, pero yo lo quiero hacer sin microcontrolador. Voy a ver si lo hago, no estoy seguro. Por ahí directamente con un Arduino haga algo para mostrarlo práctico y listo. Así, si lo puedo hacer, lo mejor lo hago. Y si no, bueno, haré algo con un Arduino, algo rápido para mostrarlo, para mostrar un ejemplo práctico, porque así visto, así con todo escrito, así mal escrito, todo. No me gusta. Bueno, por mí eso ha sido todo. Nos vemos.